por el tiempo que nos queda, como le dijimos, tenemos que ir a los temas centrales, a lo conciso, ¿no es cierto? A lo base, para que por lo menos entiendan luego el funcionamiento de la máquina eléctrica que estudiamos este año, que es el transformador. Así que algunos temas los vamos a ver un poco por encima, porque de lo contrario no alcanzaríamos a ver el transformador. La idea es que se vayan con el concepto de funcionamiento del transformador. Bueno, muy bien. La clase anterior hablamos sobre imanes, ¿sí? A ver, ¿quién más me puede decir sobre qué conversamos la clase anterior de los alumnos? Si alguno tomó nota, lo puede leer del apunte. Vimos imanes, ¿sí? ¿Qué existe en el entorno de un imán? El campo magnético. Claro, ¿y cómo lo podemos manifestar que hay un campo magnético? Porque lo vemos. No, por líneas. Entonces, ¿qué elementos tenemos para decir, en esta región hay un campo magnético? Por las líneas no era. Las líneas es una forma de representar el campo magnético, pero tampoco las vemos. Las líneas son una representación gráfica. Cuando tenemos el imán, propiamente dicho, tampoco están las líneas. Las líneas es una representación sobre el papel, ¿no? De que en el entorno del imán hay un campo magnético, pero no lo vemos. Entonces, ¿de qué forma podemos decir, bueno, en el entorno de este imán o en esta región existe un campo magnético? ¿Por medio de qué? ¿Gracias a qué podemos decir que hay un campo magnético en una determinada región, en un determinado punto? Por la atracción que tiene con el ¿Una? material. Por la atracción. Claro, porque hay fuerzas de atracción o de repulsión, ¿sí? Entonces, esas fuerzas nos dicen de que existe en el entorno de esa pieza campo magnético. ¿Está bien? Eso es primero y fundamental. Y el campo magnético, hablemos de un imán común y corriente, tiene un sentido, ¿no? Las líneas de campo tienen un sentido. ¿De dónde a dónde iban? Por fuera del imán. De norte a sur. De norte a sur por fuera del imán y de sur a norte por dentro del imán. Muy bien. Quiere decir, después vimos esto, que son las fuerzas que se producen de repulsión cuando hay polos iguales enfrentados, ya sean nortes o sean dos polos sur, y fuerzas de atracción cuando se enfrentan polos distintos, un norte y un sur. Y también habíamos dicho que, bueno, acá tienen el dibujo de las líneas de campo, habíamos dicho que si un imán lo fracturamos, ¿sí?, en dos trozos, esos dos trozos generan un nuevo norte y un nuevo sur, cada uno de ellos. Y así sucesivamente, en tantos trozos, nosotros partamos el imán. Después, bueno, hablamos del magnetismo terrestre, las líneas de campo, ahí la tienen. Y a donde llegamos, esto es lo que dijimos recién, líneas de campo que salen por norte, entran por sur, y de sur a norte van por el interior del imán. Y por otro lado, habíamos llegado a hablar de la densidad de flujo magnético y del flujo magnético. La intensidad de campo magnético estaba dado en la representación por las líneas de campo dibujadas o juntas
o separadas. Si las líneas de campo están dibujadas separadas, el imán tiene una intensidad de campo baja o alta. ¿Cómo la pregunta, profe? Claro, si las líneas de campo están dibujadas espaciadas entre sí, no todas juntas, sino con espacios separadas, eso indicaba que el imán tenía una intensidad de campo elevada o baja. Elevada. A ver, Baja. otra opinión. Baja, profe, porque se nota la lejanía y el magnetismo es más débil. Exacto, representa un imán con intensidad baja de campo magnético. ¿Sí? Muy bien, si por el contrario están dibujadas juntas, significa que la intensidad de campo es elevada. Eso lo manifestamos en el imán, ¿no? Que fácilmente atrae las piezas, u otro que en iguales condiciones, la misma pieza, a igual distancia, la atrae con menos fuerza, con mayor dificultad. Luego dijimos que la densidad de campo magnético, que era indicada con B larga, o también llamada inducción magnética, era la cantidad de líneas de campo dividido, la cantidad de líneas dividido a superficie, ¿no es cierto? Pero la cantidad de líneas no se mide en cantidad de líneas de campo. No tengo una línea de campo, dos o tres líneas de campo. Se mide en términos de flujo magnético. ¿Recuerdan cuál era la unidad de flujo magnético? No. Weber. ¿Se acuerdan? Weber es la unidad de campo magnético, ¿sí? Y del flujo magnético, ¿sí? Entonces, estas líneas de campos medidas en unidad de flujo magnético serán tantos Weber. Y yo las represento con una determinada cantidad de líneas. Pero no se mide en cantidad de líneas. La línea de campo es solamente una representación del campo magnético. Se mide en términos de flujo magnético y la unidad es el Weber. S es la superficie. Aquí, si ustedes observan, dice unidad de superficie. Entonces, yo tengo flujo magnético, ¿no? Supónganse que acá tengo un polo norte y de este lado tengo, a la derecha, un polo sur. Entonces, las líneas de campo van del norte al sur, ¿sí? Cubriendo toda esta región. Yo puedo tener acá un imán tipo herradura. Es más fácil verlo así. Un imán tipo herradura, como lo estoy dibujando ahí con el mouse, marcando con el mouse, que tenga un norte aquí y que tenga un sur acá. Entonces las líneas de campo van de norte a sur, por fuera del imán, cubriendo toda esta región. Ahora, si yo considero una superficie, como habíamos dibujado la vez pasada en el pizarrón, que podía ser una superficie cualquiera que yo coloque, un papel, a pesar de que el papel es amagnético, no me va a influir, o bien podía ser una espira. ¿Se acuerdan que dibujamos acá? Una espira, una bobina de una sola espira, es decir, una sola vuelta. Y eso ya nos introduce un poco en las máquinas, porque las máquinas, para su funcionamiento, requieren de bobinas, ¿sí? Y de campo magnético. Entonces la superficie que se forma aquí, en este caso en este rectángulo, que también llamamos área, nos permite calcular la densidad de flujo magnético que hay en esta superficie, ¿sí? Fíjense en que el flujo acá está expresado como la densidad de campo magnético B por la sección. Y la sección es esto que está aquí, esta pequeña superficie. Entonces, si pasamos dividiendo la sección, nos queda que el flujo dividido la sección es igual a la densidad de campo magnético. Es decir, cuántas líneas de campo
tengo en esta unidad de superficie, pero no medidas en cantidad de líneas, sino medidas en términos de flujo magnético, es decir, tantos Weber. ¿Sí? Tantos Weber lo representaré con tantas líneas de campo. Mayor cantidad de flujo, o sea, por así decirlo, ¿no? Un valor en Weber más alto, lo representaré con mayor cantidad de líneas que van a pasar por acá. Entonces dijimos que la densidad de campo, ¿sí? La comparábamos con, por analogía, para entenderlo, con la densidad de población, ¿no? La densidad de población es tantas personas por kilómetro cuadrado. Bueno, acá hablamos de densidad, es tanta línea de flujo por unidad de superficie, por metro cuadrado. Y cuando tenemos un flujo de 1 Weber y una superficie de 1 metro cuadrado, nos queda 1 Weber sobre 1 metro cuadrado, si esta S la pasamos dividiendo, y la inducción magnética B resulta en 1 Weber sobre metro cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto o no? A ver, vamos acá. El flujo es igual a la inducción o la densidad de campo magnético por la sección. ¿Sí? Si nosotros acá habíamos hecho un dibujo, lo hacemos nuevamente acá, de este imán que yo les digo, es fácil verlo así, un imán tipo herradura. En donde tengo un norte y tengo un sur. Entonces las líneas de campo van a ir, ¿sí?, de norte a sur. Si yo aquí introduzco considero una superficie, así que colocamos una chapa, ¿no es cierto?, con una superficie S, ¿está bien? Y vamos a suponer que todo este flujo magnético vale 1 Weber, y supongamos ahora que la superficie de esta chapa es de 1 metro cuadrado, la densidad de campo magnético que hay en esta superficie, de 1 metro cuadrado, va a ser V igual flujo sobre superficie, o sobre sección, porque vamos a hablar mucho de sección después en los circuitos magnéticos. Entonces tenemos 1 Weber sobre 1 metro cuadrado. Y 1 Weber sobre 1 metro cuadrado nos da 1 Tesla. T es Tesla y es unidad de inducción magnética. Entonces, unidades de B son unidades de flujo magnético sobre unidades de superficie, y esto da el Tesla. También, ahora, ¿se entendió? ¿Quedó claro? ¿Recuerdan de esto? Sí. Bien. Entonces, volvamos a lo que teníamos aquí. Había dos sistemas, consideramos dos sistemas, el internacional, ¿no es cierto?, donde la densidad la medimos en Tesla, y el CGS, donde la medimos en Gauss. Y aquí están las relaciones entre ellos, ¿no? Un Gauss 10 a la menos 4 Tesla y un Tesla 10 a la 4, a la cuarta, por 10 a la, 1 por 10 a la cuarta Gauss. Muy bien. Y aquí habíamos culminado en cómo imantar un material. Si ustedes recuerdan, ¿qué había que hacer para imantar un material?
Tienes que frotarlo varias ¿Bien? veces. ¿Cómo? Frotarlo varias veces sobre su campo magnético. Sí, yo tenía Para que se... que pasar, claro, un imán, un material ya imantado, varias veces, y ¿qué conseguía con eso? ¿Qué alinear las ocurría en líneas. el material que yo quiero imantar cuando no está imantado y cuando tiene un grado de imantación? Genera un nivel de magnetismo. Claro, pero ¿qué ocurre en el interior del material para que se genere ese nivel de magnetismo? Se alinea las líneas norte. ¿Y, y cómo se llama lo que alinea? eh, ¿Cómo se llama esas pequeñas partes, ¿no es cierto?, de la estructura que se van orientando. ¿Cómo era la cosa? A ver, yo tenía acá un material y adentro, ¿no es cierto?, en su estructura tiene lo que se llaman, ¿cómo se llamaban estas que dibujamos así? Por supuesto que hay muchas, yo dibujo algunas y en forma de ejemplo, ¿no? Porque esto es norte y un sur de una pequeña parte de la estructura. Hay muchas dentro, ¿no es cierto? Acá dibujamos algunas en modo esquemático. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esto? Cada uno de estos... La densidad de campo magnético. No. Esto se llamaba dipolo, Ah, o dominio magnético. Son pequeños fragmentos imantados que forman la estructura del material. Cuando están desorientados, acá tenemos el norte para este lado, acá lo tenemos hacia arriba, acá tenemos el norte más para abajo. Bueno, cuando están desorientados, el material no tiene imantación. Cuando, después de haber pasado, por ejemplo, un imán o un campo magnético que se puede crear con una bobina, que es lo que vamos a ver hoy, varias veces yo consigo que los dipolos, ¿sí?, se orienten, y cuando están con cierta orientación, ya el material tiene una imantación. ¿Sí? Y cuando están totalmente orientados, quiere decir que todos los dipolos están, como decían antes, alineados los polos norte y por ende los polos sur. ¿Sí? Cuando ya tengo todos los polos norte orientados en una recta, muy bien, y por ende los polos sur también hacia el otro lado, el material está imantado, pero está en qué condición de imantación. ¿Recuerdan? Por más que aquí sigamos pasando en campo magnético, ¿vamos a conseguir algo más por los dipolos? no, se satura. Está saturado. Cuando los dipolos están todos orientados, el material está magnéticamente saturado. No solo imantado, sino magnéticamente saturado. Por más que sigamos impactando sobre el material con un campo magnético externo de otro material o de una bobina, ya no hay más orientación porque están todos alineados. Ahí se llega a la saturación magnética. Bueno, dice que queda 10 minutos, desde ya, después nos conectamos nuevamente para continuar. Muy bien, ahora vamos a ver que un campo magnético lo podemos conseguir no solo a través de imanes, sino también a través de corriente eléctrica. Y eso es el electromagnetismo. O sea que el electromagnetismo es la parte de la electricidad que estudia la relación entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos
magnéticos. Vamos a ir directamente, después vemos un poco las fórmulas, pero vamos a los conceptos primero. Bien, esto que tenemos aquí en la pantalla, esta línea negra, representa un conductor eléctrico que conduce una corriente I. Está dibujada ahí con vector en color rojo. Entonces, se descubrió hace tiempo que una corriente que circula por un conductor rectilíneo, si en forma recta, después veremos qué pasa si no tiene forma recta, pero por ahora vamos con la forma recta. Ese conductor, que es recorrido, mejor dicho, la corriente que circula por ese conductor, genera un campo magnético circular con centro en el conductor. Es decir que, acá tenemos el conductor, que estoy marcando con el mouse, por él circula corriente en este sentido, hacia arriba, quiere decir que acá hay una fuente de alimentación, una resistencia, lo que ustedes ya saben. Y cuando esto ocurre, en el entorno del conductor existe un campo magnético. Es decir, aquí tendremos una región en donde se harán presentes fuerzas de atracción o de repulsión. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Esto es muy importante, porque este concepto del campo magnético creado por una corriente eléctrica es el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas, tanto las estáticas, las que no tienen partes en movimiento, como por ejemplo vamos a estudiar nosotros, el transformador, ¿sí? Como de las máquinas rotantes. Las máquinas rotantes son las que tienen partes en movimiento. Por ejemplo, un motor o un generador de energía eléctrica, en donde hay una parte, unos componentes ensamblados que forman el rotor y que se encuentran en movimiento. ¿Sí? Muy bien, quiere decir entonces, resumen, que en el entorno de un conductor por el cual circula una corriente, debido a esa corriente existe un campo magnético. Muy bien, vamos a ver qué dice aquí. El campo magnético, ustedes saben que tiene un sentido. Cuando hablamos del norte y del sur, decíamos que las líneas de campo van de norte a sur. Entonces, está bien definido que hay un sentido. Ahora, cuando nosotros tenemos un conductor, las líneas son circulares. ¿Está bien? Entonces, si son circulares, podemos pensar que van en este sentido, visto de arriba es un sentido antihorario, o podemos pensar que van en sentido horario. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer el sentido de ese campo magnético en el entorno de un conductor? Bueno, se responde a una regla, que es la regla de la mano derecha. Y la regla de la mano derecha es una forma práctica de poder conocer el sentido del campo cuando se conoce el sentido de la corriente. O si se conociera el sentido de la corriente, del campo, conocer el sentido de la corriente. Vamos a verlo acá y en tal caso volvemos al pizarrón un minuto. Fíjense que la regla de la mano derecha consiste en, por así decirlo, abrazar el conductor con estos dedos y el dedo pulgar, que queda en este caso hacia arriba, es el que indica el sentido de la corriente. O, si conocemos el sentido de la corriente, tenemos que tomar el conductor de esta manera para que nuestro dedo pulgar nos quede orientado en el sentido de la corriente. Bien, cuando logramos esto, que está acá, estos dedos nos indican el sentido del campo magnético.
Fíjense, este era el conductor que teníamos en el esquema de arriba. La corriente circulaba en el sentido de abajo hacia arriba. Acá está la corriente I. ¿Está bien? Y si nosotros lo tomamos, el conductor, de forma tal de que nuestro dedo pulgar quede en la misma dirección, en el mismo sentido que la corriente, estos dedos indicarán el sentido del campo magnético. Y fíjense que concuerda, ¿eh? Los dedos es como que estuviesen indicando aquí, visto de arriba, un sentido antihorario, ¿eh? Y el campo es antihorario. Si vamos a la figura anterior, podemos verificar que el campo tiene un sentido antihorario. ¿Qué hubiera pasado si la corriente fuese hacia abajo? El sentido sería el opuesto. Y nosotros deberíamos tomar el conductor de manera tal que nuestro dedo pulgar quede hacia abajo, porque el sentido de la corriente, en este otro caso, lo suponemos hacia abajo. Entonces, ahora lo vamos a ver. Lo voy a hacer aquí con un fibrón. Este sentido indicado por los dedos es el contrario. En ese caso, cuando la corriente va en sentido contrario, o sea, va hacia abajo, ¿sí? El campo magnético gira en sentido horario. Vamos a ver un poquito acá. Yo borro, pero estoy pensando a ver si lo podemos entender así. Supongamos que este es el conductor, está conectado a un circuito, y la corriente va hacia arriba, está indicada por el capuchón, vamos a suponer eso, ¿sí? Entonces, yo para conocer el campo magnético, el sentido del campo magnético que hay en su entorno, porque yo ya sé que si circula corriente por este conductor rectilíneo, que está conectado a todo un circuito, en el entorno de este conductor va a haber campo magnético, ¿sí? Campo magnético que será muy intenso en la cercanía del conductor, y a medida que nos alejamos, ese campo magnético va a ser más débil, porque va perdiendo valor a medida que nos alejamos del conductor. Pero al margen de eso, ¿sí? Este campo magnético tiene un sentido. Puede tener este sentido de giro o puede tener este otro. Y eso se determina con la regla de la mano derecha. Vamos a suponer, este es el conductor. El sentido lo suponemos hacia arriba, nos lo da el capuchón. Entonces, la regla de la mano derecha consiste en agarrar el conductor, ¿sí? De forma tal de que nuestro dedo pulgar quede apuntando hacia arriba. ¿Por qué? Porque el sentido de la corriente es hacia arriba en este caso. Entonces, estos dedos nos dicen cuál es el sentido de giro del campo magnético.